estamos en Bangkok, nosotros somos de acá, nos manejamos. Somos locales. Esta es la habitación donde nos estamos quedando. Me da la impresión de que Chile, Un pad thai de... la vez pasada que veníamos para acá nos estafaron. La verdad es que pueden. Qué lindo el bicho. Esto no sé lo que es, dice. Somos Tuti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Hemos llegado a Bangkok nuevamente. Si pueden venir y lo están pensando, vengan. Si no, me contratan a mí y yo los paseo por todo por todos lados, hasta abajo, hasta Filipinas, hasta donde quieran ir. Hacemos un plan ahí y yo los llevo. Fácil. Lo primero que hicimos fue venir a nuestro lugar favorito de todo Tailandia, el 7-Eleven. Oye, pero es increíble que ya no hay 40 grados. No hace tanto calor. El tema aquí había 40 grados. Y vinimos a hacer el trámite del chip del teléfono, 350 baht, que son como 8 lucas, por internet ilimitado por 30 días. Así que ya estamos conectados. Tenemos cómo movernos, tío. No lo quisimos hacer en el aeropuerto porque todo el mundo sabe que en el aeropuerto Más caro. te pegan el machetazo. Y aquí la niña hace todo, el trámite, te saca la foto, te escanea el pasaporte, ingresa, te activa el chip, te hace todo. Y con una sonrisa. Capón Crab. Thank you. Ya volví al Capón Crab porque antes era Prima Casi, ahora es Capón Crab. No me acuerdo qué es lo que dicen de vuelta. Sama Sama. Sama Sama. Sama Sama. ¿Qué estamos haciendo aquí ahora? Esperando micro, obviamente, estamos en Bangkok, nosotros somos de acá, nos manejamos. Somos locales. Estamos en micro. Y lo primero que hicimos al llegar, A comer, que es que veníamos con hambre, tomamos desayuno a las 7 de la mañana por ahí. Allá en Indonesia ya tenemos internet, estamos en el barrio chino sentados pidiendo comida, ya la pedimos, esperando a que llegue, ¿no? Lo hicimos corta. ¿cómo está tu comida? Está buena. Está buena, está rica. Chinchito. Se me había olvidado lo barato que es Tailandia. Me di cuenta porque en el avión me puse a conversar con un caballero que venía de Indonesia, de vacaciones para acá a Tailandia, entonces le digo a usted, pero Tailandia es más barato, y me dice, Tailandia es más barato que Indonesia. Y por 2.000 pesos chilenos, $3, se come un plato de arroz con chanchito. A mí se me cayó por eso que buscarlo aquí en la bolsa, porque todavía estaba comiendo. Pero está bueno y picante, aquí de esto. Espectacular. No llevamos ni una hora en Bangkok y aquí vamos en tuk-tuk. Vamos a Khao San Road a buscar un amigo que conocimos la vez que nos atendió súper bien. Así que hay otras cositas más que andamos buscando, una argollita para el teléfono de mi Calesi, por ejemplo. Sí. Así que ahí vamos. Khao San Road. Y estamos súper cansados. Queremos puro irnos para la casa. Así que vamos a comprar una cervecita y nos vamos a descansar. Porque tenemos con el bicho vista al río. Así que ahí vamos a estar trabajando estos días. Les vamos a mostrar lo que hay detrás de cámara, porque no todo es pasear y estar en la playa echado para acá. Tenemos un montón de cosas que hacer y que trabajar, así que les vamos a mostrar un día normal de nuestro día. Completo. Maquillaje, todo lo que hacemos. Hacemos muchas cosas todos los días y andamos grabando. Y en Tailandia, en todos lados, hay templos preciosos. A mí me encanta Tailandia, de verdad, y me encanta Bangkok. Yo pasaría un rato largo aquí. Y hay que hacer de todo, porque te ocurra hacer No te podía aburrir. Esta es la habitación donde nos estamos quedando. Ahí está el tuta, aquí está el baño. Las duchas son así, abierto por este lado. Ahí el computadorcito y un tecito para trabajar, un pequeño refri, caja de seguridad, tenemos hervidor y todo. Y acá tenemos la vista
vista hacia el río. El río está justo ahí. Y estamos en el centro de Bangkok, cerca del barrio chino. Bueno, ahí se nota por los techos, se nota que estamos cerca del barrio chino. Y por todos estos callejoncitos que hay así por ahí, pasa la gente en bicicleta porque vienen a turistear para estos lados. Vamos a estar aquí unos días, tenemos que organizarnos antes de empezar a movernos nuevamente. Moderna, está buena para lavarse las manos, se las vamos a mostrar. Van a comer con las manos sucias. Echa la agüita con jabón. La mezcla lista. Después agüita limpia, enjuagarse. Y ahora el papelito. La tecnología, la modernidad. Aquí en el Shake Shack de Bangkok. Mira, las micros se pueden ver viejas y todo, pero cuando tú tenés máquinas así que funcionan, por más allá que sean antiguas, pero con un horario establecido, monitoreadas, entonces ahí te dice exactamente en cuántos minutos más. Por ejemplo, nosotros vamos a tomarlo a las 73, llega, en 7 minutos llega aquí. Y la micro vieja, igual que esa queda ahí. Aquí vamos, en micro. Oye, esta parada en Bangkok es para hacer varias cosas técnicas. Tenemos que comprar un disco duro, hay un transformer ahí. Por algún motivo hay un transformer ahí. Claro. En medio de la ciudad. Estamos buscando a ver si encontramos a alguien que me arregle la mochila. O sea, la mochila está buena, está sana, pero el cierre en cualquier momento explota. Y tenemos que planificar estando acá si es que vamos a subir por el norte de Tailandia hacia Laos, o si vamos a cruzar hacia Camboya y vamos a entrar a Vietnam por el sur. Todas esas cosas tenemos que planificarlas aquí, así que vamos a estar unos días acá, vamos a hacer un videito para YouTube también, aprovechando que tenemos conexión a internet. Yo estoy en mi salsa porque esta ciudad para mí se ha transformado, porque ya no hay 40 grados, entonces se ha transformado en mi ciudad favorita hasta ahora en el sudeste asiático. A mí me gusta mucho, hay para comer, hay para andar, es fácil moverse, es barato, es muy barato andar por aquí. Y las calles están así. Mira, por ejemplo, aquí vamos pasando, la gente está comiendo ahí. Las calles están así, invadidas por olores. Bangkok es una capital culinaria. Lo que viene uno a hacer a Bangkok es a comer, a probar platos distintos, diferentes. Así que si bien nuestro paso va a ser rápido, vamos a tratar de grabarles y de mostrarles algunas cositas, a ver si se enamoran de Bangkok como nosotros y quieren venir a conocer la ciudad. Yo por lo que he visto, por lo que he aprendido por acá, ¿qué hay que comprar? De esa, Una como guantancito. guantán. Lo que yo quería decir es que me da la impresión de que Chile, en particular, vamos a hablar de Chile, como que todos quieren imitar y todos quieren ser como Europa, todo tiene que ser ordenado, las reglas, la ley, que todo tiene que ser de lata, que es blanco, que el techo, no sé, como muy estructurado, y no sé qué parte de Europa, pero bueno, como al lado americano, no sé, que apuntan para allá. Y acá mantienen su identidad, acá la gente cocina, no sé, aquí nadie tiene un papel, si te queda bueno la gente te compra, si te queda penca o te enfermáis, la gente no te va a comprar, es así de sencillo. Y los europeos y los americanos vienen para acá, ¿por qué así? Porque es desordenado, porque no todo es plástico, porque no todo tiene reglas, no todo tiene papel. La gente cocina en la calle, la gente busca esto, como que busca lo que nosotros en Chile nos estamos alejando. Como que nosotros estamos apuntando en la dirección equivocada, pienso yo. Pienso que debiese ser
más economía circular, más gente cocinando para el resto, porque ya hoy en día ya no hay tiempo, la gente no tiene tiempo de llegar a la casa a hacer una cazuela. Alguien que saque un fondo y haga porotos para y toda la gente va a ir y compre porotos, alguien más ya hará completos, no sé si me explico. Pero yo creo que para allá deberíamos apuntar, no para dónde vamos, deberíamos cambiar la dirección. Deberíamos buscar más la economía circular. Pienso yo, sería más entretenido, habría más para comer, la gente tendría más tiempo, no sé, una idea. La comida en la calle muchas veces es la mejor opción, no solamente porque es barato, sino porque además es muy rico, muy sabroso. Aquí tienen sopita. Buenos días. Hoy día amanecimos tempranito, 7 de la mañana. Hola gente, yo no saludaba porque venía delante en otra posición en el vehículo inapropiada para el saludo original y obligatorio. Matutino. Hemos llegado, estamos en Dam Noen Saudak, es el mercado flotante más importante, o más conocido, más grande o más popular, como quieran llamarlo, de todo Tailandia. La vez pasada que veníamos para acá nos estafaron, no pudimos llegar aquí a donde estamos para ahora, nos llevaron a un lugar nada que ver, nos estaban cobrando un dineral por subirnos a un bote que nada que ver. Y ahora bueno, nos vinimos en otro auto con una aplicación y aún así el taxista se arriesgó a meternos en un lugar que igual no era estafa porque nos iba a cobrar menos porque quedaba un poco antes, pero nos llevó a un lugar que no era, o sea, nos llevó a un lugar que de su conveniencia donde nos iban a arrendar otro bote que quizás cuánto nos iban a cobrar. Pero esta vez llegamos. Como ya tenemos algo de experiencia. Esto que está aquí significa que ya andamos aquí hace rato. Eso significa, yo se los muestro. Y como tenemos algo de experiencia, bueno, aquí llegamos, aquí están los botecitos, aquí está el río, aquí está el mercado. Vamos a buscar dónde tomar desayuno y vamos a recorrer esto un ratito. Ahí tiene el nombre. Estamos a 100 kilómetros de Bangkok aproximadamente. Así que por aquí le vamos a dar una vuelta y vamos a estar con la imagen. La idea es poder tomar tal vez un botecito de eso y pasearte por los canales y buscar a alguien que te alimente, porque los botecitos así van parando y te van vendiendo cositas para comer. Quiero comprar un coquito, tomar un coquito. Perdí mi gorro de más de 20 años que lo compré por allá por Grecia cuando trabajé en los cruceros. Yo tenía un gorrito que estaba hecho de hemp y lo cuidé toda la vida, imagínate, más de 20 años el gorro andó por todos lados conmigo y el otro día que me lo fui a poner lo busqué y no está, no sé dónde quedó. Yo pienso que quedó en un restaurante, lo fui a buscar y al final no, la señora dijo no, que sí, que está, que no está y yo creo que me cagaron con la música de fondo. Eso también hay en Chile. Así que ahí quedó mi gorro. Ya esa es la segunda víctima del equipo, pues se perdió el gorro y se perdió el cargador del iPhone. Llevamos dos bajas importantes en el equipo. No, thank you. Estos mercaditos flotantes son como un parque temático lleno de artesanías, lleno de comida. Hay un montón de cosas que pueden encontrar: bolsos, artesanía, ropa. Lo que ustedes quieran lo pueden encontrar aquí. Ahí lleva un motor eléctrico, entonces no mete nada de ruido. Qué buena idea. De pronto podría implementarse en las playas donde hay tanta vida marina, arrecifes, corales y qué sé yo, porque eso también influye, porque la contaminación acústica también influye. Y no había visto hasta el momento, ni en Tailandia, ni en Malasia, ni en Indonesia, un motor así eléctrico. Es una súper buena idea. Ustedes pueden tomar el botecito si quieren y hacer el recorrido por el bote, y si no quieren hacer el recorrido por el bote también pueden caminar entre medio de los pasillos y comprar alguna de las cosas si es que les interesa, o tal vez comer si es que tienen hambre. Hay distintas opciones y que te van a permitir conocer y admirar el mercado igual. Ahí llegó la comidita. Yo me pedí un pad thai de camarones y el Tuta se pidió videos chinos con pollo picante. Espectacular. ¿Está bueno? Sí, el mío igual está bueno. Está muy sabroso. Aquí. Ya encontramos
llevamos botecito, ya tomamos desayuno, así que guatita llena, corazón contento. Vamos a dar un recorrido a través del mercado, a través de los canales, para ver qué es lo que hay y qué es lo que encontramos. La señora tiene una herramientita, así un palito que tú vas pasando y te ofrecen, y si la miráis, ¡pam!, te atrapan y te llevan hacia ella. Atrapada por el palito. Coconut juice? Ya, coconut fresh. Drink. Only one. Only one. How much? 60. 60. Ah, expensive. Mira. La verdad es que pueden encontrar lo que quieran, porque hay de todo, artesanía, ropa, comida, souvenir, lo que quieran está aquí, al alcance de su mano, porque ustedes tiran la mano y el bote se acerca a la tiendita que está al lado. Especias, té, fruta, tiene almorzar, tomar desayuno, Comida. velas, incienso, budas, hasta Bueno. cubrecama tiene una señora, hay unos cubrecamas teniendo. Qué lindo los cuadros. Aquí vamos por las calles laterales, aquí donde vive la gente, capaz que el caballero que va manejando vive en una de estas casitas por aquí, está lo más alejado del turismo. Acá nos vinimos a dar una vuelta. Te está bañando. Flotante nació aquí por la necesidad de la gente, porque ahora están todas estas pasarelas, pero antes no estaban. Estaban las casitas y estaba todo esto conectado. Antiguamente, y esto en el tiempo antiguo, esto se llamaba la Venecia del sudeste asiático, a Bangkok, a todo lo que está en Tailandia, era la Venecia del sudeste asiático, porque era todo conectado con canales, no habían caminos. Por eso que el mercado flotante nace por aquí en estos lugares, porque la gente necesitaba ir a vender de un lado a otro y no habían camino. Y se concentró, así como en la feria del Uno de la Chupaya, en Copolicán, se concentró todo aquí en esta zona de Bangkok, 70 kilómetros al sur. Son de casi 100 kilómetros, estamos a 100 kilómetros del sur de Bangkok. Ya, pasando por aquí el cabello. Ahí está, Lindo, bonito que... mirándonos. Very big, very big. Ahí está. Pero qué lindo el bicho. Mira qué lindo. Con un perro sí, ¿quién entra a tu casa? No entra nadie. Es un lagarto monitor, miren qué lindo. Esta vuelta nos venimos a dar, Micaela, sí. Lindo, muy bonito. Todo lo que nos gusta a nosotros. Nosotros no somos de comprar cosas, primero porque no tenemos espacio, segundo porque no tenemos plata y tercero porque hace un par de años ya entendimos que las cosas materiales en realidad solo uno las acumula para recuerdos, pero tenemos los videos, tenemos las fotos, tenemos la experiencia y esos van a ser nuestros recuerdos. No compramos nada, no llevamos nada en la mochila más que la ropa justa y necesaria para seguir viajando. Así que disfrutamos lugares como estos, que no son tan comerciales y que te permiten ver como otras formas de vivir, otras culturas. Ya volvimos. Al final anduvimos como 40 minutos arriba del bote, igual nos aburrimos un Hasta el poco. caballero que nos andaba leyendo se aburrió porque la señora del negocio nos metió una hora y como uno no sabe lo grande y toda la acción que hay, uno va y Dice, confía. claro, pensando en que una hora tal vez es tiempo suficiente para no andar apurado. Sobra. Claro, si tú dices, cuando vengan ustedes, media horita en el bote y listo. 500 baht, ponele máximo, si te cae muy bien el caballero que maneja o la señora, 600 baht, es el precio. Todo depende del tipo de viaje que quieran realizar, porque hay bote sin techo, hay bote con techo, hay bote con motor, hay bote con remo, hay individuales, hay públicos, pueden encontrar un paseo por 100 baht o pueden contratar un bote privado por 1000 baht, todo va a depender de los recursos y lo que ustedes quieran realizar. Así que aquí les dejamos los datos, les dejamos la información, usted decida cuando venga qué es lo que le conviene más, qué es lo que le gusta más. Hola. Hola. Recomendación número 1, vénganse en Grab o en micro, se puede llegar desde Bangkok, son alrededor de 3 horas. Recomendación número 2,
bájense en la entrada del mercado, no se bajen antes en los puestitos que están a los alrededores, porque todos te cobran 4 veces más caro solamente para hacerte un recorrido que uno, si quisiera, podría hacerlo caminando como lo estamos haciendo nosotros. Y la última recomendación es que al momento de llegar coticen y regateen los precios, porque aquí es como un regatear. La gente está acostumbrada a que se regatee, es parte de su cultura. Entonces no sientan vergüenza de pedir nuevos precios, solamente conversen con la gente local y seguro que encuentran una mejor opción. ¿Alguna otra recomendación? La recomendación que yo les doy es que tienes que venir, hay que venir a vivir esta aventura porque Hay gente de todo el mundo aquí. es entretenido y no es caro, no es una locura. O sea, obviamente que no te van a dar los precios que se cobran ellos cuando el vecino le vende zanahoria al otro vecino. Hay que pagar un precio turista, pero de verdad, muy lindo, muy entretenido. Totalmente diferente. Sí. Ahí va, mira. Íbamos caminando por aquí, por la orilla de la calle, al camino a la estación de buses. Y por ahí va el lagartito. Ahí va el pobre entre la basura. Después de 2 kilómetros, con mucho calor, hemos llegado ¿Dónde mismo? al mismo lugar donde llegamos la vez anterior cuando nos estafaron. Esta vez llegamos por voluntad propia, si esta vez decidimos y planificamos llegar aquí a tomar el búho hacia donde vamos. La vez pasada aquí estábamos asustados, no teníamos internet, nadie hablaba castellano, el hombre nos dejó por allá tirados, nos trajeron así de buena suerte, de buena persona, una familia nos trajo para acá. Estábamos hablando de esto. Estos son nuestros zapatitos. Así los andamos trayendo porque todavía acumulamos el barro De la selva de Sumatra. de la jungla. Algo le hemos dado vuelta al asunto, un poco. Ya tomamos la micro. Ahí es un chanchullo siempre, el chanchullo siempre te quieren... Ya estábamos arriba, sentados y nos querían que nos bajáramos porque casualmente este bus no iba a parar donde ahora sí iba a parar. Todo porque después de nosotros y unas españolas que iban atrás, llegó un grupo grande que iba todo a Bangkok directamente, entonces nos querían... Un tour, a eso les metieron un tour allá en Bangkok. Para meterlo en un bus Claro. público. De vuelta. O sea, para acá se los trajeron en algo privado, no sabemos qué. Los metieron en un bote privado, o sea, le hicieron todo. Y aquí de vuelta los iban a mandar en un bus público, en el tour, imagínate. La idea era... Cachamos toda la movida y no nos vamos a bajar, no nos vamos a bajar. La no nos idea bajamos. era que nosotros nos bajáramos para que se subieran ellos. Y después de como 20 minutos discutiendo, no me voy a bajar, no, yo sé que para ahí, yo sé que va por ahí, porque nosotros ya hicimos esta ¿Pasa vuelta. por ahí? Pues, sí. Ustedes se acuerdan que les contamos de cuando nos quisieron estafar, ya pasamos todos esos malos ratos, entonces tenemos algo de experiencia en trampas y en tramposos. Hemos llegado al mercado flotante de Ampagua. El mercado flotante de Ampagua está cerca de otro punto turístico que se llama Mae Klong. Es muy conocido, muy visitado cuando uno está en Bangkok porque está a solo 60 kilómetros de distancia y la gracia es que aquí vienen muchos tailandeses a visitar el mercado. No tanto turistas extranjeros, sino que más tailandeses como nosotros. Está lleno también toda la costa, toda la orilla, así, tanto por aquí como por al frente. Está lleno de locales de comida. Venden ropa, venden artesanía, venden de todo. Lo que quieran comprar, si no lo encontraron en el otro mercado, lo pueden encontrar aquí, sí o sí. Aquí tienen camarones, eso no sé lo que es, parecen... Es lo mismo, camarón, No, pero eso con no, algo. eso no es camarón. ¿Cómo hacer un camarón? No, está la cola del camarón y las patas del camarón. What is this? Vamos, vamos. Bumble. Quit, Quid. Como calamar. Frutos secos de todo tipo. Pescadito así como embolsado. Y acá es la mejor idea para espantar las moscas. Es como una sopita. Tiene ajo, tiene ají, tiene pescado. Y creo que papaya. Creo que... Soya, eso. ¿Eso no es papaya lo que está aquí? Yo creo que es papaya. Frutos de soya. Te lo metes en una bolsita, así como esa, y esa bolsita te la llevas para comer en tu casa. Aquí obviamente no vamos a hacer paseo en bote porque ya hicimos hoy día, ya hicimos paseo en bote. No tenemos presupuesto para estar gastando. Aquí tienen cangrejo, almejita,
y unos pequeños langostinos ahí esperando ser sacrificados los pobres. Y te los hacen ahí en la parrillita. Y si quieres te lo puedes comer justo aquí, sentado ahí junto al río. Está llenísimo, llenísimo, llenísimo de gente. Así que vamos a tratar de dar la vuelta porque hoy día es domingo. Nosotros decidimos venir un día domingo porque nos gusta el tumulto, la gente. Pero tal vez se nos pasó la mano. Está lleno, 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 lleno. Como unos panquequitos. Y después se transforman en esto, que son como mini taquitos. Esto no sé lo que es, dice Grass Jelly Traditional Made with Fresh Milk. ¿Jalea de qué? De grasa. Pero porque es negra. Con eso hacen las bolitas de pescado que después las frían, como las que están aquí. Así se ven, buenas, buenas, buenas. ¿Qué te dijeron ahí? No potó, no potó. No podía tomar foto ni grabar una torta. Está lleno de locales bonitos así como este, que son locales súper pintorescos si uno quiere venir a comer. Es como más natural que el otro está como más maqueteado. Y como sí, el otro es como más parque de... Es como más parque de diversiones, así como Tailandia este como más natural, como menos maqueteado. Yo pienso que es más antiguo que el otro, porque parecía ser más antiguo que el otro. Y los negocios son más grandes y hay más gente. Está bonito. Sí, está muy bien. A ver, tú muéstrame lo que te compraste en el mercadito de Ampagua. ¿Cómo se pronuncia? What is the name Ampagua? Sí, Ampagua. Mira qué linda, está preciosa, tiene una bicicleta y dice ahí Ampagua Floating Market Thailand. Está bella. ¿Cuánto te costó? 3.200 pesos. No habíamos visto esta bebida. Una gana de tomarme una de esas rojas con algo para comer así como... Acabáis de comer, tú te vas a seguir comiendo. Acabo de comer, eso fue hace como 4 o 5 horas mentira. atrás. Hace 100 kilómetros más. Mentira, eso fue hace 20 kilómetros y ponle 2 horas atrás. No podéis estar comiendo de nuevo. Así nunca vaya a bajar de peso. ¿Qué hora es? Son 20 para las 2 de la tarde. Y llegamos al mercado a las 9. Más allá de la cantidad de gente que hay en el mercado, este mercado es mucho más auténtico, a mi parecer, que el anterior. Huele rico, hay de todo, se puede comer, se puede tomar, se puede elegir un postre, elegir un helado, un recuerdo, está bonito, está muy bonito. Estos pastelitos, no sé lo que son, aquí hay algo que no huele muy bien, chile, de todo tipo de chile. Eso es para el calor, es una bebida rosada, mira. Me dolió el cerebro. Hace tanto calor, que es absolutamente necesario. Mucho azúcar, sí, muy dulce. Como almejita a la parmesana. Que las ponen ahí en la parrilla. ¿Y cuánto cuesta? 5 por 2.100, 2.500 pesos. A 500 pesos cada uno. Está caro. 500 pesos chilenos. Aquí ya se acabó esta parte del mercado. Y ya nos vamos al siguiente punto turístico. Aquí, al final, después de darle toda la vuelta al mercado, nos vamos a Mae Klong en tuk-tuk. Me gustó harto más que el anterior. Así que nada, de este nos vamos a la línea del tren. Toda esa gente que está ahí con el celular es porque está esperando que pase el tren que viene en camino. Nosotros llegamos tarde, pero vamos a esperar el siguiente para ver todo el proceso. El tren pasa en ciertos horarios específicos durante el día. Este que acaba de pasar es el de las 2:30, más tarde, en alrededor de 1 hora más, pasa de nuevo, así que vamos a tratar de encontrar un lugar donde sentarnos para esperarlo. La gracia es que una vez que se va el tren, todos los puestitos que estaban a la orilla de la línea del tren vuelven a armarse y la gente sigue vendiendo sus cositas, o sea,
el mercado sigue funcionando. Aquí está toda la gente haciendo lo mismo, pues. Todos vinieron a ver el tren, igual que nosotros, a tomarle fotos y todo. Esta es la famosa pasada del tren por el mercado. Pasada del tren. ¿Cómo se llama? Mike Long. Esta es la famosa estación Mike Long. Aquí todos estos tolditos, están muy famosos, todos estos tolditos, una vez que viene el tren que está ahí, la tienen que correr los puestitos, las sillas, uno que está tomando un cafecito tiene que hacer un lado para que pase el tren. Porque estamos parados aquí, miren, sobre la línea del tren. Esta es la línea del tren. Es como una atracción turística, que alguien lo encontró romántico, lo encontró bonito y ahora todo el mundo viene para acá, incluidos nosotros, nomás de Islo, que también tenemos que venir a Mike Long. La línea del tren va aquí, aquí hay una, aquí hay otra y los negocios están justo aquí, a los lados. Aquí también venden frutitas, frutos secos, comida, artesanía. Pescado venden aquí. Oye, paramos aquí un ratito a tomarnos una adicción, esto es adictivo, se llama Thai Tea, es un té con leche maravilloso que yo tomo uno todos los días, por lo menos uno todos los días. Y se puso a llover, así que aquí está el tuto aprendiendo tailandés con la gente de los negocios. Decir una botella o un vaso en Naan Kau. Pero es como que más largo al final, termina en la, es como Kapunka. Me gusta más el indonesio, el bahasa es más fácil. Se escribe más fácil, se lee como se escribe. Pero es porque venimos llegando de allá, pues en un par de días vaya a estar ya experto en tailandés. Sí. A todo esto yo quiero aclarar que mi mujer dijo que había parado aquí a comprar un té. No paró aquí a comprar un té, paró aquí a comprarse un pantalón, que lo tengo aquí guardado. Después cuando vean en los videos un pedorrín de esa azul grande, me lo compró aquí. Me compré un pantalón como ese que está ahí, porque antes en México yo me compré uno que son de origen, el diseño se usa mucho en India, se largó el agua, y me duró años, así fácil 10 años. Y es súper cómodo, aquí lo encontré y me compré uno y por eso el tuto no se aguanta, me tiene que estar sacando en cara que me gasté la estratosférica suma de 7.000 pesos por un pantaloncito. Mala mujer. Mucho raso. Y se largó el agua, no más o menos. Aquí la gente empieza a sacar sus tolditos, a guardar sus cositas, porque viene el tren. El toldo hacia afuera, ese también se recoge. Pasa. Tanto, la desesperación. Un poco mojado, el tren va lleno. Y ahí van los tolditos de nuevo para arriba. A ver, y ya nos podemos poner acá. Ahí va el tren. Llegamos a la estación de buses, al terminal de buses, porque está aquí a 2 cuadras de la línea del tren. Pero esto no te aparece en Google Maps, así que la única persona que les puede dejar este dato somos nosotros, se lo estamos dejando a ustedes. No le cuenta a nadie, el que no vio el video no va a saber, va a venir aquí y va a tener que pagar 700, 800 o 1000 baht para llegar a Khao San o alguna parte, o a Chinatown en taxi. Usted que vio el video, usted sabe, el mercado Mike Long está aquí a 1,5 cuadras. Así que busquen ahí en Google Maps, busquen la estación de buses. No pongan Bangkok porque dice no existe. Porque si buscan en Google para hacer la conexión a través de transporte público, va a decir que no hay transporte público. Sin embargo, nosotros buscamos en internet, leímos en un blog de viajes que efectivamente a 130 metros de donde estábamos parados tratando de resolverlo, estaba esta estación de van. Una de ellas nos va a llevar directamente al centro de Bangkok. Y nos cobraron 70 baht por persona. $4. Podríamos haber pagado 1000, o sea, esa es la diferencia. Así que nos vamos a sentar aquí a esperar pacientemente que salga la van para volver a Bangkok.
toda la gente que está esperando aquí son locales. Así que nosotros estamos, igual que siempre, tratando de viajar como locales, porque ya nos creemos tailandeses. Finalmente, aquí llegó nuestra micro, en esta nos vamos. ¿Encontraste? Sí, aquí está, aquí también. Esperamos media hora y ya nos vamos en la micro, otra micro. La número 2. Se nos puso a llover, pero misión cumplida. Igual no. Nosotros estamos preparados. ¿Sí? ¿Va a servir para lavar los bototos, mi colesi? Sí, se va a ir el barrio de la jungla de Sumatra. Sí.